Uno de los enlaces que se forma mediante la transferencia completa de electrones de un átomo a otro, cuando hay una gran diferencia de electronegatividad, siendo mayor a 1,7, estamos hablando sobre el enlace químico llamado enlace iónico. Este es un enlace que se forma por la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, generalmente por un metal o un no metal. Entonces, hay una transferencia de electrones en este tipo de enlace químico llamado enlace iónico porque habrá un átomo que pierde electrones y este se va a convertir en catión positivo porque va a quedar cargado electropositivamente. O sea, que va a tener más cargas positivas que negativas. A diferencia del otro átomo que va a ganar electrones y se va a convertir en un anión negativo, esto es porque gana cargas negativas, por esa razón queda cargado electronegativamente. Hay varios factores que infieren en establecer la característica del enlace iónico. Vamos a ver un ejemplo y luego, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo sus características. Muy bien, entonces vamos a ver el ejemplo del cloruro de sodio. Este compuesto, este es una sal binaria, que se forma a partir del sodio y del cloro. Recuerden que el- los enlaces iónicos sirven para formar compuestos estables como sales, como el ejemplo del cloruro de sodio, que es conocido como la sal común. Y una de las características de los compuestos formados por enlaces iónicos es de que tienen altos puntos de fusión y ebullición y son buenos conductores de electricidad en solución o fundidos. Esto se da principalmente en procesos tanto biológicos y industriales como cotidianos. Entonces vemos acá la formación del sodio y el cloro. eh, el enlace del sodio y el cloro que da la formación del cloruro de sodio. Estos dos elementos, el cloro y el sodio, son elementos representativos. ¿Por qué? Porque se encuentran en el bloque S, en el caso del sodio, y el cloro se ubica en el bloque P. Y también porque ambos pertenecen al subgrupo A. Veamos acá. El sodio pertenece al grupo eh, subgrupo 1A y el cloro pues, pertenece al subgrupo 7A y es representativo porque los representativos se van a ubicar en el bloque S y en el bloque P. Entonces aquí tenemos dos elementos que pertenecen a los elementos representativos de la tabla periódica. Y el sodio, por estar en el grupo 1A, va a tener un electrón de valencia. Y en el caso de el cloro, por estar en el subgrupo 7A, va a tener 7 electrones de valencia. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver en su última parte de la configuración electrónica. Como la vemos acá en este caso, en el caso del sodio, está en el bloque S, está en el periodo 3 y tiene un electrón de valencia. Aquí lo podemos observar, lo voy a subrayar. Tenemos un electrón en el subnivel S, en el nivel de energía 3. A diferencia del cloro, que está en el bloque P, que pertenece al grupo 7A, este va a tener 7 electrones de valencia, porque en su última parte de la configuración electrónica que estoy encerrando acá, en el nivel 3, que también está en el periodo 3, solo que este tiene 2 electrones en el subnivel S y 5 electrones en el subnivel P. Si sumamos los electrones que están en el último nivel de energía, vamos a tener 7 electrones. Aquí tenemos la estructura de Lewis de cada uno de ellos y aquí podemos observar que hay 3 niveles. Aquí hay un nivel, lo voy a colocar con una X. Aquí hay 2 niveles y aquí está el último nivel de energía, que es el tercero. En el último nivel de energía tenemos un electrón de valencia. El cloro igual tiene 3 electrones de valencia, 3 niveles de energía, perdón. Uno, 2.
y 3. Y tiene 7 electrones de valencia, como lo pudimos ver, ya sea en el subgrupo al que pertenece o por medio de la configuración electrónica. Entonces aquí tenemos 7 electrones en el último nivel de energía. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, esa es la organización de los electrones del cloro como la del sodio. Muy bien, vamos a continuar hablando sobre la formación de la sal común o el cloruro de sodio a partir del sodio y del cloro. Muy bien, ya vimos entonces características como configuración electrónica, el bloque en el que se encuentran, qué tipo de elementos son ambos elementos, a qué tipo de elementos corresponde y cuántos electrones de valencia tiene. Muy bien, ahora otra característica en la cual pues podemos ver si el compuesto o la molécula que se está formando está formándose por medio de un enlace iónico. El primero es el que vimos anteriormente y aquí lo voy a subrayar. ¿Cómo saber que un compuesto está formado por un enlace iónico? Bueno, la primera característica es esta, miren, a partir del tipo de elementos que se están trabajando. Y aquí tenemos la presencia de un metal más la presencia de un no metal. Entonces, esa es una de las primeras características de un compuesto o molécula que está formado por un enlace iónico. Muy bien, ahora vamos a ver otra característica importante y fundamental es la diferencia de electronegatividades según Pauling. Entonces aquí tenemos estos cuadritos donde aparecen las características físicas y químicas de cada elemento y esto que ustedes ven acá de azul es la electronegatividad y según Pauling la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y disminuye de derecha a izquierda. En este caso, el sodio está a la izquierda y el cloro está a la derecha. ¿Por qué? Porque el sodio está en el bloque S y el cloro está en el bloque P. Entonces, mientras esté más un elemento al lado derecho de la tabla, su electronegatividad va a ser mayor. Y sabemos que cuando hablamos de electronegatividad según Pauling, es la capacidad que tiene cada elemento de atraer electrones hacia sí mismo o cargas negativas. En este caso, el sodio, por ser menos electronegativo que el cloro, el cloro tiende a atraer los electrones de valencia que tiene el sodio porque tiene baja electronegatividad, o sea, baja capacidad electrostática de poder atraer electrones hacia el mismo. Mientras el cloro casi es el triple la electronegatividad que tiene, ¿verdad? Entonces, por esa razón, los metales siempre tienden a perder electrones en un enlace, mientras que los no metales siempre tienden a ganar electrones. ¿Por qué razón? Por la capacidad electrostática que tiene cada uno de ellos o la electronegatividad según Pauli. Entonces aquí vemos la diferencia de electronegatividad del sodio y del cloro. La del sodio es 0,93 y la del cloro es 3,16. Muy bien. Entonces, dijimos que una de las características de un enlace iónico es de que la diferencia de electronegatividades siempre tiene que ser superior a 1,7. Entonces vamos a hacer la diferencia o la resta de la electronegatividad del cloro con la del sodio. Y aquí tenemos la electronegatividad del sodio que es 0,93 y la del cloro que es 3,16. Vamos a restar, porque recuerden que es diferencia, entonces 3,16 o 3,16 menos 0,93, eso nos va a 2,23. Entonces, la diferencia de electronegatividades de los elementos que forman ese compuesto, si es mayor a 1,7, quiere decir que ese compuesto, esa molécula está formada por un enlace iónico. Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver acá algo muy importante que debemos de trabajar. Es el símbolo de Lewis y la estructura de Lewis. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá vemos el símbolo de Lewis de cada elemento, la estructura de Lewis, ¿sí? De cada elemento. Aquí tenemos el sodio
con un electrón de valencia y el cloro con 7 electrones de valencia en su último nivel de energía. Entonces, como el sodio es menos electronegativo que el cloro, el sodio tiende a ceder ese electrón que tiene al cloro. A ver, ¿por qué razón? Primero, por la diferencia de electronegatividades. Segundo, por estabilidad electrónica. El cloro, para cumplir la regla del octeto, recuerden que a la hora que se hace un enlace se debe cumplir algo muy importante que se llama la regla del octeto. Quiere decir que para que un elemento, un átomo sea totalmente estable electrónicamente debe de tener 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces el cloro tiene 7 electrones. Le es más fácil al cloro ganar un electrón que perder 7 electrones. Lo mismo pasa con el sodio. Al sodio, al perder ese electrón que tiene en su último nivel de energía, se va a quedar sin un nivel, o sea, con un nivel menos, va a quedar con 2 niveles, pero eh, va a quedar en este caso, va a cumplir con la regla del toteto y va a quedar totalmente, pues, estable. Entonces, el sodio, para alcanzar estabilidad electrónica, debe de perder ese único átomo que tiene, único electrón, perdón, que tiene su último nivel de energía y lo va a ceder al cloro, ¿verdad? Como lo vemos en este caso. Aquí nos da la flecha, ¿sí? Donde el sodio, al perder ese electrón, va a quedar con una carga positiva más. Por esa razón, su carga es positiva, porque va a quedar electropositivamente cargado, o sea, va a tener una carga positiva. Aquí le vamos a agregar uno más, o sea, va a quedar con una carga positiva, ¿sí? Uno más. Y el cloro, como ganó ese electrón para quedar estable y cumplir con la regla del octeto, ha ganado un electrón. Por lo tanto, ha ganado una carga más negativa. Aquí ha quedado con una carga positiva más y aquí ha quedado con una carga negativa más. Entonces, se convierten en iones. Este va a ser un catión. El sodio se convertirá en un ion positivo, o sea, en un cation, y el cloro se convertirá en un ion negativo, que es un anión. Entonces, ahí vemos entonces la pérdida de electrones del sodio. Al perder un electrón, el sodio va a quedar eh, totalmente estable, cumpliendo con la regla del octeto, lo mismo que el cloro. En este caso, el cloro va a ganar un electrón para cumplir con la regla del octeto, y aquí lo podemos ver. Tenemos 2, 4, 6 y 8 electrones, ¿sí? Entonces va a quedar con una carga negativa más, entonces va a quedar con carga -1 y el sodio va a quedar con una carga negativa menos, o sea, va a quedar con un protón más, entonces su carga iónica será +1. Y aquí genera una atracción electrostáticas entre iones por cargas opuestas. Recuerden que aquí cargas opuestas se atraen, aquí +1 y aquí -1. Entonces se atraen y se va a formar en este caso el compuesto, ¿verdad? Por medio de ese enlace. Y aquí vemos entonces la transferencia de electrones del sodio al cloro, donde el sodio le transfiere. Recuerde que en el enlace iónico hablamos de transferencia, de ceder electrones. El sodio le cede ese electrón al cloro para que el cloro alcance estabilidad electrónica y así pues se pueda cumplir con la regla del octeto y ambos van a quedar estables y se va a generar la atracción electrostática entre iones de cargas opuestas. Y aquí ya tenemos entonces este caso, ¿sí? El sodio queda con carga positiva, el cloro con carga negativa, un catión y un anión. Estos se atraen por cargas de diferencia de cargas. Y aquí vemos entonces el cumplimiento de la estabilidad electrónica cumpliendo con la regla del octeto. Aquí vemos el sodio perdió un nivel porque tenía 3 y en ese tercer nivel de energía tenía un electrón, pero como lo perdió, entonces automáticamente al perder el electrón se pierde el nivel, pero aparentemente el sodio perdió un electrón, pero ha quedado cargado en este caso correctamente porque cumple con la regla del octeto y alcanza la estabilidad electrónica. Cumpliendo con 8 electrones, veamos acá, miren, se cumple con la regla del octeto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones en su último nivel de energía.
El cloro, para alcanzar estabilidad electrónica, necesitaba un electrón y ese electrón lo tomó del sodio, ¿sí? Y ahora el cloro tiene 8 electrones. Veamos, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Ahí está. Entonces, se forma entonces el compuesto llamado cloruro de sodio. Y aquí ya vemos que se enlaza y aquí ya vemos el ejemplo del enlace. Es un enlace simple el que se da porque solamente se transfiere, en este caso, eh, un electrón en cada uno, ¿verdad? El sodio pierde y el cloro gana un electrón, quedando un par de electrones asociados y espero que les pueda servir en este caso este tema muy importante de los enlaces químicos, en este caso enlace iónico. Recuerde estar atento a más publicaciones sobre temas más importantes de la química. Espero que tengan un buen día y que la pasen bien.